Muy buenos días a nuestros seguidores del canal de YouTube. Este es un video tutorial respecto a la ley 31494, su fecha 16 de junio del año 2022. Ley que crea el tema de las Comité de Autodefensa y Desarrollo Rural en el Sistema de Seguridad Ciudadana. Mi nombre es Jesús Barbosa, mi celular de contacto es 98 92 44 962. Este tutorial es la segunda parte respecto a las críticas y comentarios respecto a esta norma que vulnera y lesiona la igualdad ante la ley y en la ley como un derecho fundamental consagrado en el artículo 2 de nuestra Constitución, que dice que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, ya que también colisiona la jurisprudencia doctrinaria y jurisprudencial del Tribunal Constitucional respecto a lo que tenemos que ver con derechos fundamentales, que exigir el mismo trato igual a los demás y de no ser tratados del mismo modo que quienes se encuentran en una idéntica situación. Es decir, no hay que ver un trato desigual respecto a tus iguales. Signado en la sentencia del Tribunal Constitucional 2835 de 2010 a ATC, Fundamento Jurídico 38. Bien, en líneas generales tenemos que decir muy rápidamente que esta ley 31494 deviene inconstitucional, ya que incorpora a Comité de Autodefensa y Desarrollo Rural en el Sistema de Seguridad Ciudadana dentro de una total vulneración al ordenamiento constitucional. La promulgación de esta norma, si bien otorga a los comités de autodefensa la posibilidad de acceder a armamento y de actuar en zonas urbanas durante la implementación del estado de emergencia, sin embargo, para su incorporación en esta agrupación, en el sistema de seguridad ciudadana, es necesario, desde nuestra óptica, su incorporación en la Constitución vía reforma constitucional, como coincidimos con algunos académicos y doctrinarios del derecho constitucional. Sin embargo, es necesario reiterar que el suscrito viene promoviendo un proyecto de ley de las rondas campesinas, pacíficas, democráticas, autónomas y de incorporación de las comunidades nativas e indígenas, que se encuentra aprobado ya por la OMPE y que estamos en el proceso de recolección de firmas a nivel nacional. Tenemos que decir acá también que, si bien es cierto, el jueves pasado se publicó en el Diario Oficial del Peruano esta ley 31494 respecto a los comités de autodefensa. Sin embargo, la promulgación de esta norma, que ofrece una serie de atribuciones a estas organizaciones para ejercer el control del orden social junto a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, devienen totalmente inconstitucional, incongruente, irrelevante y fundamentalmente pues contraria a las disposiciones doctrinarias y legales que ha establecido el Tribunal Constitucional respecto a las rondas campesinas y el artículo 149 de la Constitución. Si bien es cierto también que la Constitución política hace referencia a que quien se encarga de garantizar y mantener y restablecer el orden interno es la Policía Nacional, en el caso de implementación de un estado de emergencia o de sitio, pueden asumir también este rol las Fuerzas Armadas según el artículo 165 de la Carta Magna, como ha ocurrido con el tema del COVID y cuando se dan algunos estados de emergencia, ¿no? Los comités de autodefensa y desarrollo rural en el sistema de seguridad ciudadana contravienen este principio constitucional porque restarían o se confundirían las facultades de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Es una crítica precisa y concreta. La norma también aprobada por el Congreso permite actuar en zonas urbanas durante el estado de emergencia, pero eso no está previsto en la Constitución. Está solamente para la Policía y la Fuerza Armada, como acabamos de decir, ¿no? Se olvidan de las autoridades, de las comunidades campesinas, nativas y las rondas campesinas, que ya por mandato constitucional vienen ejerciendo esta facultad y discrecionalidad constitucional señalada en el artículo 149 de la Constitución, ¿no?
y que también otra crítica sería que para crear una organización que actúe sobre el control interno a nivel nacional, no es preciso bajo esta norma incorporarlo en la Constitución, sino tendríamos que modificar la Constitución e incorporarla dentro de lo que se encuentra asignado en el artículo 149, por decir lo mínimo, ¿no? Pero otra de las cosas que tenemos que criticar al respecto es que se olvidan de los pueblos originarios, que suponen casi un cuarto de la población y un poco más de la población peruana, y que en esta norma sufren una discriminación estructural e incluso hasta violenta, producto de una ley que es inconstitucional. Pese a que ellos son los que son responsables de cuidar nuestra naturaleza, ¿no? Nuestra flora y nuestra fauna, sobre todo en las riberas del río Santiago, Cenepa y todas las comunidades nativas, aguajún, aguarunas e indígenas, que no son incorporadas en esta ley y que si son incorporadas son mal incorporadas porque contravienen el texto expreso de la Constitución Política del Perú, ya que el 30% de la población peruana es casi indígena en el Congreso de la República el único congresista fue Eduardo Nayab, que tuvo muy poca oportunidad para poder trabajar por la Amazonía o por Amazonas debido a que el conocimiento de los pueblos originarios y de sus organizaciones dentro del Congreso de la República era de muy poca representación y muy poco apoyo tuvo. Se lesionaba y se lesiona con esta norma, reiteramos, el derecho de igualdad y no discriminación, ya que todos los seres humanos, todas las personas, todos los peruanos tienen que ser iguales en dignidad y ser tratados con respeto y consideración y participar sobre bases iguales en cualquier área de la vida económica, social, política, cultural o civil. Y esta norma totalmente pues deviene en contraria a esos aspectos sustanciales, ¿no? Es necesario también establecer en una forma un poco concreta que algunos dirigentes de las rondas campesinas ya han expresado su malestar respecto a esta ley 31494, su fecha 16 de junio del año 2022. Es preocupante que ha sido, según se tiene conocimiento, con el apoyo de la opinión de la Defensoría del Pueblo, lo cual sería contrario a las propias opiniones que da y participaciones de amicus curiae que da la Defensoría del Pueblo en algunas opiniones constitucionales ante los medios de comunicación y por escrito, sus informes anuales o semestrales que da la Defensoría del Pueblo, ¿no? Hay dirigentes de las rondas campesinas, como el señor Hortensio Julca, que son representantes de la Coordinadora Nacional de las Rondas Campesinas, quien ha manifestado su total rechazo a esta ley que ha sido totalmente vulneradora de los derechos fundamentales de las comunidades campesinas, nativas e indígenas del Perú, ¿no? No es necesario tampoco derramar sangre para cambiar esto, como algunos dirigentes o personas han manifestado en las emisoras. Lo que es necesario es unirnos, recolectar nuestras firmas en este proyecto de ley y derogar esta norma, ¿no? Pero con el trabajo de avanzada, social, de difusión en los medios de comunicación, en redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, en las redes de WhatsApp y públicamente en los medios de comunicación, para concientizar y socializar el proyecto de ley. Y esto es un claro atentado contra ese proyecto de ley cuyas organizaciones campesinas e indígenas del Perú tienen que rechazar el tema de los comités de autodefensa porque se los quiere incorporar al sistema de seguridad ciudadana, pero como su propia naturaleza civil, el comité es algo provisional, es algo que cumple su fin y desaparece conforme al artículo 80. Ni siquiera ha sido bajo el tema de una asociación, que diría este mismo artículo 80, y menos bajo el artículo 149 de la Constitución que señalan las rondas campesinas, ¿no?, de nuestro país, cuya función jurisdiccional incluso es reconocida conforme a sus costumbres, ¿no? Algunos han criticado que se representa una amenaza para la paz social, ¿no? El peligro de que el manejo de las armas de personas que de repente no se encuentran debidamente capacitadas o preparadas, pese a que la norma habla de una capacitación que no se dice ni el tiempo, ni la modalidad, ni cómo, que supuestamente va a ser un reglamento, pero el reglamento tampoco se conoce. Admitiríamos de que podría ocurrir la
presencia de algunas personas que bajo la denominación de comité de autodefensa no solamente pueden presentarse como una de paramilitares o militarización civil de territorios de comunidades campesinas y nativas y la explotación ilegal de algunos territorios ocupados por las comunidades campesinas y nativas, sino que esto se prestaría para crear confusión jurídica y legal en el tratamiento de la propia organización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿no? Esta ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural se incorpora en el sistema de seguridad ciudadana mediante esta norma, la 31494, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial del Peruano, pero estás haciendo la presencia de que son organizaciones de la población surgidas en forma espontánea y libre, pero eso está un poco cuestionado porque si son espontáneas y libres tienen que ser regidos bajo un mandato constitucional, bajo una disposición constitucional y no bajo una norma que deviene y colisiona con la Constitución. Y tendríamos que también ver si son de apoyo a la Policía Nacional, no van a tener esa facultad jurídica autónoma de poder desarrollar sus actividades no solamente en sede de seguridad ciudadana, sino en estructura social, en redacción de convenios con las municipalidades o con los gobiernos regionales, en tratativas de la cultura, el deporte y en desarrollar actividades sociales en bien de la comunidad, ¿no? Porque van a ser acreditados por los comandos conjuntos y las Fuerzas Armadas y tienen que estar inscritos en un registro de autodefensa que es a diferencia de los registros públicos como si tiene la Coordinadora Nacional de las Rondas Campesinas del señor Hortensio Julca. Bien, si bien es cierto, tenemos que considerar que dentro del escenario nacional y han escrito diversos centros de estudio y promoción del desarrollo sobre rondas campesinas, han sido originarias en los años 70 en las convulsiones que se dio en el grupo subversivo Sendero Luminoso y una cruenta guerra interna, pero tenemos que tener que tiene que ver con una política especial de defensa y seguridad ciudadana social a partir de la participación de las rondas campesinas que tienen base y sustento constitucional y no la aparición de una norma que es esporádica y que puede ser desaparecida con el tiempo. Esto es algo claro que tenemos que sentar dentro de la posición que tenemos respecto a la oposición a esta ley 31494 que lesiona los derechos fundamentales de no solamente los comités de autodefensa mismos, sino de las personas y básicamente de las rondas campesinas, ¿no? Tenemos que recordar que ya esta violencia política y esta conmoción se vieron entre el año 80 y 2000, donde, si bien es cierto, podrían opinar que se convirtieron en mecanismos para resistir y derrotar a la subversión. Sin embargo, tenemos que también ser claro que el manoseo político, incluido el manoseo jurídico, desnaturaliza contundentemente el mandato constitucional del artículo 149 de la Constitución Política con estos denominados movimientos de autodefensa. Y básicamente sobre este tema también han escrito diversos tratadistas del derecho constitucional, pero dentro de este contexto crítico tenemos que rechazar definitivamente cualquier intento de politizar también o de militarizar al grupo campesino, al grupo indígena y fundamentalmente a los sectores sociales que tratan de articuladamente dentro de la dinámica local o regional compartir y coadyuvar y no solo apoyar en la prevención y la erradicación del delito, la delincuencia y básicamente gente dedicada a actividades prosubversivas o en la lucha antisubversiva, ¿no? Estas condiciones tienen que ser enfocadas también desde la vista y perspectiva de la legislación nacional aportada por el Tribunal Constitucional, de la Comisión de la Verdad, del Tribunal Constitucional y también de la regla básica que tenemos en el Código Penal desde el artículo 26.8 que habla sobre la exención de responsabilidad penal. ¿Qué pasaría si un miembro del Comité de Autodefensa en ejercicio de su función mata o lesiona a una persona porque no está preparado al manejo del uso de las armas? ¿Cuáles serían las consecuencias penales? Se dice, pues cuando tienes el problema te dejan a tu libre albedrío y que te condenen y que te vayas a prisión. Pero yo soy miembro del Comité de Autodefensa, sí, ¿no? O soy miembro de las rondas campesinas también. Por eso es que nuestra ley trata de declararlos exentos de responsabilidad penal a los miembros de las rondas campesinas y lógicamente si estos miembros del Comité de Autodefensa se suman a las rondas campesinas en ejercicio de su rol
de actividad funcional y legal cometiesen algún hecho ilícito o aparentemente ilícito dentro de su ejercicio de sus funciones, se encuentra exenta de esa responsabilidad penal. Es importante también recordar que de la ley 24571, también de la creación de las rondas campesinas, han ido estableciéndose no solamente el tema de la indemnización por los comités de autodefensa y las rondas campesinas víctimas del terrorismo, sino que se han ido estableciendo diversos sistemas normativos que han creado confusión y han creado más bien rechazo en la población por parte de los grupos políticos que, creyendo bajo la denominación de Comité de Autodefensa, incorporar el sistema de seguridad ciudadana al crimen organizado, han creado confusión y un peligro social y legal a toda la comunidad jurídica nacional. Mi nombre es Jesús Barbosa, este es un canal de YouTube especializado en derecho penal militar. Son opiniones que recogemos y que estamos poniendo al servicio de la comunidad en general. Nuestro celular de contacto para previas citas es 98 92 44 962. Atendemos en la ciudad de Lima y visite nuestro canal de YouTube www.barbosaabogados.com. Gracias.